Hola, buenas noches, cuarto segunda, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Hoy vamos a dar de la unidad 6 ya, que es terapia familiar. Vamos a tratar de abordar dos estilos de terapias familiar sistémica, que es Palo Alto y Milán. Los objetivos. Vamos a dar los objetivos. Primero, analizar el concepto de terapia familiar, describir la escuela de Palo Alto, los tipos de intervenciones de esta escuela y describir la escuela de Milán, conocer los tipos de intervenciones de esta escuela de Milán. Bueno, ¿qué es la terapia? La terapia psicológica o simplemente terapia es un tratamiento que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos que tiene el paciente, pero que no sabe cómo aplicarlo o no logra identificarlos plenamente. Tiene como recurso principal hablar, aunque a veces se usan otras técnicas como dibujar, escribir, actuar o representar, etc. Bueno, ¿qué sabemos de la terapia familiar? Bueno, la terapia familiar es una intervención, es una técnica que su propio nombre lo dice, es para un tratamiento del primer conjunto o del núcleo familiar en donde existe un conflicto, un problema o llámese síntoma que hace que esa persona funcione mal. O sea, de ahí que parte el nombre de sistema. Cada hogar, desde los orígenes de la humanidad, se comenzaba a hablar de un sistema familiar, o sea, de cómo se organiza la familia, cómo estaba organizada tanto el padre, la madre, los hijos, como acá pueden ver. Entonces, cómo se organiza esa familia, cómo funciona, cuáles son los roles que cumplen, cómo es la comunicación, cómo interactúan, cómo se demuestran los afectos y cómo enfrentan también las dificultades o los conflictos. De ahí que se llama principalmente hoy en día terapia sistémica. Y tiene dos abordajes especialmente. La terapia entonces familiar es un tipo de terapia psicológica o psicoterapia, pero muchas veces se la conoce más como terapia, ya que no se abordan mucho los temas psíquicos, para ayudar a los miembros de la familia, mejorar la comunicación y resolver los conflictos. La terapia familiar es generalmente proporcionada por un psicólogo. Muchas veces, según el contexto, puede ser un trabajador social, el psicólogo clínico o el terapeuta con alguna licencia que pueda abordar esta temática. Hay tres momentos históricos, dice, como les venía explicando, el devenir sistémico. Hay diversas corrientes. El primero habla de la construcción y consolidación del marco teórico que llegó a formular el epistemólogo de la sistémica, la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bartholin y la cibernética de primer orden postulada por Norbert Wiener y la teoría pragmática de la comunicación humana de Paul Blavatsky, Janelle Babin y Don Jackson. Un segundo momento hacia la mitad del siglo XX, cuando aparecen los primeros modelos teóricos clínicos sistémicos, que fue en Palo Alto, el modelo estructural, la escuela de Roma, la escuela de Milán y el modelo estratégico. Y por último, un tercer momento hacia fines del siglo XX, bajo la influencia de la cibernética, o sea, de cómo los cuerpos se mueven, de segundo orden postulada por Hein von Forstein, Humberto Maturana, que es un sociólogo, antropólogo, que estudia, la problemática social, y Francisco Varela, que es otro también
de la misma corriente. Entre otros aparecen la nueva terapia posmoderna, la individual, la narrativa, la conversacional y también la feminista. Bueno, vamos a hablar entonces de la terapia sistémica familiar, muy conocida, como se llama, la de Palo Alto, ya que es en Estados Unidos, California. Dice que todo comenzó en el Mental Ridge Instituto en Palo Alto, California, allá por el año 1970, cuando Don Jackson invita a Paul Watzlawick a unirse a un grupo de investigadores que estaban estudiando el papel de la familia con un miembro esquizofrénico, o sea que tiene una connotación médica psiquiátrica. Surge el primer modelo clínico sistémico, una terapia breve focalizada en la resolución de un problema, implementándose un dispositivo terapéutico de 10 sesiones cuyo enfoque está puesto en la reducción del síntoma, posibilitando al paciente un cambio mínimo. Así lo habló Beckland en 1978. Un cambio que implique una disminución en la tensión que el problema ocasiona. Bueno, ¿qué tipo de intervención se utilizó en esta terapia? Primeramente podemos hablar del modelo clínico que se llamó la reformulación panorámica de Hirsch. Esta estrategia consiste en producir un cambio en los esquemas referenciales o en el modelo internalizado del mundo que poseen los integrantes del sistema, y este modelo interno dirige la acción, los sentimientos y las interpretaciones que habitualmente tenemos todos. Se trata de formular ciertas ideas preconcebidas equivocadamente que tenemos todos en el mundo y del otro. Podemos dar una ejemplificación, por ejemplo, un padre que considera a su hijo por ser retraído un comportamiento patológico, entonces la intervención terapéutica tendrá como finalidad cambiar ese rótulo de retraído por el de observador. Podrá considerar que su hijo es un silencioso observador de la realidad y que se forma un ser en particular, pero que no es patológico. El terapeuta en este modelo adopta una posición on-down, se llama, o sea, un escalón más abajo, o sea, en una posición de humildad, y el terapeuta reconoce al paciente todos sus esfuerzos y su compromiso en la terapia, sin el cual el cambio no se hubiera podido llevar a cabo. Es una estrategia tendiente a reforzar la capacidad transformadora que posee el paciente. En otras palabras, el terapeuta aporta algo, pero el paciente es el que hace el mayor esfuerzo. Podemos hablar de dos modelos estructurales. El primero es el modelo de terapia breve de Palo Alto, que fue influenciada sobre Salvador Minuchin, creado en la terapia estructural sistémica. Que es necesaria una terapia breve, su duración y frecuencia dependerá de la disfuncionalidad que presentan las familias, y este modelo surgió en Estados Unidos en la década del 90 abordando casos de familias de límites o con problemas de límites. Las familias disfuncionales, ¿verdad? Estos son términos también de la clasificación de la psicopatología que podemos observar en CIE-10 o en DSM. Son principalmente el resultado de adultos codependientes, familias aglutinadas, demasiados autónomos, familias desligadas, así lo habló Minuchin en 1974. O sea, que con esto él habla que no existe una familia tradicional, existen diferentes tipos hoy por hoy de tipos de familia. Por ejemplo, un error común de las familias disfuncionales, donde hay peleas constantes entre los cónyuges, es la creencia errónea que tienen los hijos adolescentes a los padres, que siempre ellos dicen que están al borde de la separación. Si bien es cierto, existen esos conflictos o esa problemática,
pero a menudo la alianza matrimonial es más fuerte que la falta de los padres y en realidad se complementan entre sí. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la situación familiar sea estable. Cualquier factor, estrés importante como un traslado, la falta de empleo o el cambio de empleo, una enfermedad, una inflamación, o sea, una problemática existente de todos los días, denota entonces un conflicto que afectan a los niños o adolescentes y que empeora mucho la relación. Bueno, es importante también una de las estrategias de intervención que suele usar el terapeuta estructural es la escenificación o como se llama también la representación. Se invita a la familia a bailar o a cortar también el hielo, a hacer algún canto, algún baile o reproducir un acto o una escena familiar conflictiva. El terapeuta actúa como director y actor y primero se observa la interacción tal cual la dramatizan los miembros de la familia. Y luego propone un modo de interacción más funcional al sistema como actor. Suele solicitar a un familiar que tome asiento y observe el modo de interacción que propone el terapeuta, quien asume el rol activo de ese familiar que fue retirado de la escena. Entonces muchas veces el terapeuta interviene a representar, digamos, un miembro de la familia para que los otros observen la dinámica o la problemática o el discurso, el conversatorio que se tiene en ese momento. Entonces eso también es un rol que tiene el terapeuta. Bueno, ahora vamos a dar una pausita. Esta es la primera parte, ¿verdad? Que ya hablamos de la parte de Palo Alto y después vamos a volver con la segunda parte.